Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. Mi nombre es Percy J. Riley, soy de Los Ángeles, del centro de Los Ángeles, y hoy tengo aquí conmigo al doctor Matthew Thomas, y me gustaría que se presente. Sí, gracias, Pastor Percy. Entonces mi nombre es Mateo. Soy de aquí en California. Estaba hablando con el Pastor Percy hace un momento. Fui a la Universidad Pepperdine, justo al final de la calle donde trabaja Percy. Entonces estuve allí para realizar la licenciatura y luego hice estudios de maestría en Regent College en Vancouver y luego estudios de doctorado en Nuevo Testamento y patrística en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y ahora enseño en la Escuela Dominicana de Filosofía y Teología en Berkeley, que es parte de la Unión Teológica de Posgrado aquí. He estado enseñando aquí durante varios años, cerca de casa. Y sí, estoy realmente agradecido por la oportunidad de servir aquí. Excelente. Bien, tengo algunas preguntas para ti, hermano. Siéntete libre de tomarte tu tiempo para explicar o si no quieres responder una pregunta, por mí está bien. La primera pregunta habla de la doctrina de la justificación. ¿Qué es la justificación? Vaya, esa es una gran pregunta, ¿no? Si tuvieras una respuesta fácil a eso, habría muchos problemas en el mundo entre las diversas iglesias que, si no se resuelven completamente, estarías en camino de resolverlos, creo. Entonces, parte del contexto para esto es que hace un par de años me pidieron que escribiera un artículo sobre la doctrina de la justificación de la Iglesia de San Pedro. Andrew's Encyclopedia of Theology, que es un gran recurso que ha aparecido, cuya idea es básicamente conseguir académicos en el campo que escriban artículos para hacer una enciclopedia, pero que está disponible de forma gratuita en todo el mundo para que cualquier persona en todo el mundo que, ya sabes, quiere aprender más sobre teología, puedo tener una fuente que esté ahí para ellos, que se actualice constantemente, que sea revisada por pares, que tenga, con suerte, buenos eruditos que, ya sabes, estén creando y actualizando el material. Entonces me pidieron un par de años para hacer esto. Y lo que descubrí es que es un tema muy difícil. Es un área en la que he estado trabajando durante varios años por mi cuenta, mis propios estudios, mis estudios de doctorado, pero esta fue la primera vez que escribí un artículo solo sobre la doctrina de la justificación en sí. Y entonces, para ir directamente a la pregunta es ¿qué es la justificación? ¿De qué estamos hablando? La definición con la que comienzo en el artículo es que la justificación es como nosotros, como seres humanos, somos establecidos como justos ante Dios. Y tomo ese lenguaje de San Pablo en Romanos 5. Estamos establecidos como justos ante Dios. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué significa ser establecido como justo? ¿De qué estamos hablando realmente cuando decimos eso? Y al mirar el material bíblico y luego mirar la historia de la interpretación, lo que hago es mirar la justificación dentro de tres categorías. Entonces, la primera categoría es la que llamamos categoría forense o categoría legal. Y eso a lo que se refiere es al perdón de pecados, que esto es una declaración de justicia. Esto es, ya sabes, reivindicación, una declaración de que uno no es culpable, que sus pecados han sido eliminados y perdonados. Y esa es una interpretación. Y creo que especialmente entre los protestantes, pero no solo entre los protestantes, definitivamente se ve entre los católicos y en otras partes de la Biblia y los padres, etc. Este sentido de justificación como ser declarado justo, como ser perdonado. La segunda interpretación, la segunda categoría de interpretación de la que hablo es el sentido efectivo de justificación, que también recibe otros nombres como sentido factativo. Y lo que esto significa es que la justificación, según esta interpretación, significa ser hecho justo, de modo que al justificarnos, Dios no solo nos está declarando justos, sino que en realidad nos está transformando, en realidad nos está haciendo justos. Ahora bien, en realidad es una analogía genial si eres una persona que se atiene a ambas interpretaciones. Si piensas en Génesis cuando Dios está creando, es interesante cómo el agente por el cual Dios crea es su palabra.
Y entonces Dios declara algo, y luego, en el acto de declararlo, crea eso mismo. Y entonces Dios dijo, que se haga la luz. Y había luz. ¿Puedes ver la analogía aquí? Dios dijo, que haya perdón, que haya justicia, que sean justos y aquí. Ahora simplemente están perdonados. De hecho, ahora son realmente justos. Son lo que Dios declara y ese es el segundo sentido. Lo ves, ya sabes, especialmente lo que sabes es prominente en los padres, pero también puedes ver en muchos otros lugares. Un tercer sentido, que es menos prominente, creo que N. T. Wright es alguien que ha hecho mucho para popularizar este sentido. Y no es solo él. Esto se ve en otras partes de la tradición, y creo que hay una justificación bíblica para esto al menos como trasfondo. Esa justificación es incorporación al pueblo de Dios, pero es incorporación a Cristo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que significa que al ser justificado, está siendo declarado miembro de la familia de Dios. Está siendo declarado parte del pueblo de Dios. Y lo que hace Wright, que creo, ya sabes, es una gran garantía de lo que está haciendo. Él está mirando en el contexto mismo de Gálatas y diciendo que cuando la justificación surge como un punto de discusión, el punto de discusión es quién es realmente parte del pueblo de Dios. ¿Son realmente los gentiles también parte del pueblo de Dios? ¿Pertenecen a la misma mesa que nosotros o pertenecen a una mesa diferente? Se supone que deben estar en otro lugar. Y lo que Wright sostiene es que la justificación, si bien no le niega otros sentidos, lo que dice es que este es, al menos según su punto de vista, el sentido principal de que ser justificado es estar unido al pueblo de Dios y estar unidos con Cristo, se puede decir. Y esa es la tercera interpretación. Esas son las tres categorías principales, supongo que se podría decir, si repasamos toda la historia de la interpretación. Y dependiendo de dónde se encuentre usted denominacionalmente, e incluso solo individualmente, probablemente se aferrará a alguna combinación de estos tres. Encontrará algunas personas que argumentarán que es solo uno de estos sentidos, pero la mayoría de los intérpretes a lo largo de la historia lo han visto como, ya sabes, al menos uno, generalmente más de un sentido. Y luego podemos llegar a la pregunta, ¿cuál de ellas es la principal? Bien, hablando de la doctrina de la justificación en términos esencialmente bíblicos, ¿por qué crees que esta es una doctrina importante hoy para nosotros en el año 2023? Dios, esa es una buena pregunta. Y creo que dependerá de dónde esté ubicado en el sentido de cuál sea su propia experiencia en la iglesia, porque creo que para diferentes personas será importante por diferentes razones. Si nos fijamos en todo el mundo en general, creo que la razón por la que importa, ya seas protestante, ortodoxo o católico, la razón por la que importa es porque es bíblico. Entonces, si es bíblico, si es algo que está en las escrituras, entonces es importante para todos nosotros. Y si nos fijamos en los lugares de las escrituras donde aparece la justificación, es en lugares bastante importantes. Y así, si piensas en Abraham y la justificación de Abraham, donde confías en Dios y Dios se lo cuenta como justicia. Bueno, si todos somos en cierto sentido hijos de Abraham, entonces creo que es significativo. ¿Sabes cómo es que hacemos eso? ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Abraham? ¿Cuál es la base de eso? Si piensa en un pasaje como Isaías 53, que la justicia del siervo, el siervo de Dios, la reconocemos como Cristo, que por su justicia, por su fidelidad, Él va a justificar a muchos. ¿Qué significa eso en realidad? ¿Cuál es la naturaleza de su obra en nosotros? ¿Qué es lo que hace por nosotros? Creo que necesitamos ir al Nuevo Testamento. Sabes, lo interesante es que realmente está en estos puntos bisagra en los argumentos de Gálatas y Romanos. Y entonces, Gálatas 2 y luego Romanos 3, para entender el argumento de Pablo en estos pasajes muy importantes, depende de la justificación.
Por eso creo que comprender qué es esto y cómo se ha interpretado a lo largo de la historia es realmente importante para nosotros como personas que queremos tomar estos textos en serio, que vemos estos textos como algo que de alguna manera también nos hablan a nosotros. Creo que si das un paso atrás y dices dentro de contextos denominacionales individuales, ¿por qué es esto significativo? Si tuviéramos un hermano ortodoxo aquí con nosotros, probablemente no tendría el mismo tipo de, supongo que se podría decir, no habría ningún tipo de angustia sobre este tema porque los ortodoxos de manera bastante consistente a lo largo de la historia lo han hecho. Acabo de interpretar esto, el sentido principal de esto como ser hecho justo. Y por eso, realmente no hay nada por qué pelear. Es genial, les encanta, pero no hay ningún conflicto real ahí. El conflicto es realmente entre, quiero decir, especialmente católicos y protestantes, ya sabes, comenzando en el siglo XVI con la Reforma, y luego varios grupos protestantes entre ellos que tienen diferentes puntos de vista sobre qué es lo que Pablo quiere decir con justificación. Y para muchos de estos diferentes organismos protestantes, su comprensión de la justificación es algo que consideran fundamental para su propio ADN como cristianos. Y debido a eso, quiero decir, si eres, ya sabes, dices que eres luterano, por ejemplo, será muy importante entender esto y, con suerte, entenderlo correctamente, no necesariamente todos los protestantes. Piensa de esa manera. Hay muchos tipos diferentes de protestantes. Muchos protestantes simplemente no tienen una visión diferente a la visión mayoritaria tal como se ha sostenido a lo largo de la historia, simplemente en el sentido de que las cosas que son distintivas acerca de la interpretación de Lutero o la interpretación de Calvino, no necesariamente, ya sabes, van con aquellos de la misma manera. Entonces, si eres de la tradición anabautista, por ejemplo, la mayoría de los anabautistas, aunque no todos, tienden a seguir la línea tradicional en esto. Pero si usted es especialmente de origen reformado o luterano, esto probablemente será muy importante para su propia comprensión como cristiano. En su primera edición de Justicia Dei, McGrath afirmaba un malentendido de la doctrina por parte de Agustín al desconocer el griego original. Sin embargo, eso fue descartado en la última edición de este libro, aduciendo que en realidad se encontraron relación entre Agustín y los exegetas griegos como Crisóstomo. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Entiendes mi pregunta? Sí, sí. Sabes, esto es algo divertido. Esta es Alison McGrath, alguien con quien he tenido el privilegio de trabajar a lo largo de los años. Y de hecho, lo conocí por primera vez cuando era estudiante de posgrado. Y él fue alguien que escuchó la disertación que yo estaba interesado en escribir, que analizaba la interpretación de las obras de la ley por parte de la Iglesia primitiva. Y él fue realmente alentador y me animó a venir a Oxford y estudiar allí, que es donde terminé. Y mientras estábamos allí, él y yo mantuvimos correspondencia sobre varias cosas y yo estaba usando su libro, UCC Day, y mientras investigaba sobre los primeros padres, me encontré con una serie de cosas que en los primeros padres entendí varias cosas que no parecían coincidir con lo que él decía en ese libro. Y yo estaba familiarizado con la narración en cuanto a que San Agustín fue quien originó esta interpretación. Y lo había visto en un gráfico y luego en otras personas, como Bright y varias personas en otros lugares. Y estaba mirando a todos estos primeros padres que estaba leyendo para esta disertación y creo que parece que su interpretación de esto es que ustedes saben que deben ser hechos justos y entonces lo que hago es enviarlos en un correo electrónico rápido. Y dije, oye, me estoy encontrando con esto y, ya sabes, se lo envié a varios de los pasajeros que encontré y solo para ver qué pensaba al respecto. Y dijo, probablemente deberíamos reunirnos y hablar sobre esto. Y entonces nos reunimos, hablamos y repasamos todo. Y él dice, tienes toda la razón. Que voy a tener que reescribir este libro porque él leyó y miró todos estos pasajes también.
Y lo que dijo fue, ya sabes, para él, cuando escribió este libro por primera vez, este Dios, allá por 1982, es un libro tan enorme con un alcance tan enorme, que dependía en gran medida de la erudición secundaria y no, ya sabes, no, ya sabes, tanto material de fuentes primarias, solo porque hay una cantidad limitada de material de fuentes primarias con el que puedes participar en un libro que analiza 2000 años sobre un tema. Bueno, ya sabes, resulta que muchas de las fuentes secundarias que estaba utilizando simplemente no eran confiables cuando se trataba de, ya sabes, los primeros datos aquí. Y entonces, hay que reconocerlo, regresó y, ya sabes, se tomó un par de años y realmente reescribió el libro. Y sé que hay otras personas que le dieron, ya sabes, algún tipo de estímulo con otras cosas para actualizar en el libro también, así que sé que no soy el único, ya sabes, que, ya sabes, trabaja en ello. Esto con él, pero él, para su crédito, regresó, miró todas las, ya sabes, la evidencia inicial para darse cuenta de que simplemente estaba equivocado. Y entonces puedes ver cuando llegas a, ya sabes, la cuarta edición de su libro, ya sabes, es bastante diferente. Si ve este artículo que he escrito, lo que he hecho es que de alguna manera también he completado un poco la interpretación de la justificación de la Iglesia primitiva. Es algo en lo que realmente he intentado centrarme en este artículo. No es que sea necesariamente un tratamiento exhaustivo porque hay muchas cosas que quería encajar y simplemente no pude encajar, pero realmente quería dar un representante claro y honesto, ya sabes, abordar lo que entendían los primeros padres. Por justificación, porque creo que es muy importante para la interpretación posterior, el diálogo ecuménico posterior tener una comprensión precisa del tipo de cosas que están diciendo. Y es algo que creo que es fácil caricaturizar a los padres de una forma u otra, simplemente sacar una línea fuera de contexto u otra línea fuera de contexto. Y sé que denominacionalmente es algo con lo que me he topado en muchas personas, en muchos lugares. Es algo fácil de hacer. Por eso he tratado de hacer algo que, con suerte, sea mejor que eso y que sea plenamente representativo de lo que la Iglesia primitiva enseñó en esta área en particular. Excelente. En un intercambio reciente, nos habló de su descubrimiento tripartito entre padres sobre la doctrina de la justificación que se dividió en forense, transformadora e integradora. ¿Puedes entrar en más detalles sobre eso? I can. Puedo entrar en tantos detalles como quieras. Let me. Déjeme preguntarle, Pastor Percy, ¿hay algo en particular sobre lo que quiera que entre en más detalles? Porque te di un pequeño detalle al principio. No quiero, ya sabes, si tienes oyentes aquí, no quiero aburrirlos diciendo lo mismo una y otra vez. Entonces, ¿hay algo específico sobre lo que le gustaría que le dé más detalles? Oh, me gustaría decir que siéntete libre. Apuesto a que disfrutarán tu explicación. Sí, bueno, tal vez lo que haga sea esto. Lo que puedo hacer es darles una idea de cómo es que a lo largo de la historia de la interpretación, estas tres categorías se relacionan entre sí, porque creo que eso es realmente útil. Si miras dentro de la Iglesia primitiva, no ves ninguna dicotomía entre estas categorías. Hay tres maneras de hablar de esta realidad que es la justificación. Y si preguntaras cuál de ellos es el más destacado, probablemente dirías el sentido efectivo. Justo cuando estás mirando, ya sabes, pasajes sobre cuando, ya sabes, los padres de la Iglesia hablan de la justificación, te encuentras con eso todo el tiempo, la justificación como ser hecho justo. Encuentras esto, el sentido forense, y eso también lo encuentras todo el tiempo. Y a veces están en el mismo pasaje, a menudo parecen ser dos caras de la misma moneda. El sentido incorporativo, me presenté un poquito menos, pero no quiere decir que no esté. Y creo, lo cual creo que es importante, que no sea producto de la imaginación antirracista. Creo que realmente hay algo en el camino. Esto se mantiene dentro del período medieval.
Por lo que aquí hay una coherencia real entre los padres de la Iglesia, tanto del este como del oeste, y lo que verán dentro de la Iglesia medieval del este y del oeste también. Lo que es distintivo cuando llegas a las reformas protestantes, y si me apresuro con alguna de las preguntas que tienes que están surgiendo, ya sabes, por supuesto, házmelo saber, podemos incorporar esto en esas o aquello. Materia también. Lo distintivo cuando dices, Martín Lutero, lo distintivo de su sentido de justificación no es necesariamente que sea forense porque los primeros padres, los intérpretes medievales, por ejemplo Tomás de Aquino, pueden hablar de la justificación como algo forense y lo distintivo de su interpretación de la justificación es la limitación de la justificación al aspecto forense, es decir, no solo que es el perdón de los pecados, sino que es solo el perdón de los pecados, que esto es justificación y que no es el sentido efectivo, que no es la sensación de ser hecho justo. Eso es algo realmente muy diferente, por importante que sea, que debe distinguirse de la justificación. Um, Hay un artículo fantástico que Alasdair escribe sobre esto en Harvard Theological Review de 1982, que probablemente puedas encontrar en línea. Se llama Precursores de la Reforma, y habla de cómo esta es la idea nueva y distinta que se ve en Lutero y luego en su adjunto, Philip Melanchthon, que para mucha gente es conocida como la comprensión protestante distintiva de la justificación, que es solo el sentido forense y no son, ya sabes, los otros sentidos potenciales. Uno de los desafíos que tenemos con esto es que Lutero no siempre es del todo consistente con esto. Y entonces está esta cosa llamada Escuela Finlandesa de Luteranismo, finlandesa en el sentido de Finlandia, y otros intérpretes de Lutero que dicen, no sé si realmente funciona decir que él siempre hace esto y, sinceramente, creo que eso es justo. Hay pasajes en Lutero donde parece que, consciente o inconscientemente, casi regresa al marco anterior con el que está familiarizado. Sin embargo, como se conocerá en la historia posterior, ese es el sentido luterano. Limitando así la justificación al perdón de los pecados, al efecto de los pecados. Esto es bastante similar dentro de la tradición reformada. Entonces, si eres calvinista de algún tipo, vi que el pastor Percy tiene una bonita estatua de Juan Calvino en su Facebook, con un pequeño encabezado allí. Es un poco divertido pensar en Juan Calvino con la estatua. Ya lo he visto antes en Ginebra. Y es interesante cómo, considerando lo antiestatua que era Juan Calvino, vas a Ginebra y hay una estatua. Simplemente, recuerdo que la primera vez que la vi pensé, me pregunto qué haría si estuviera cerca y viera esta estatua. Supongo que no sería particularmente amable con eso. No creo que le entusiasme tanto. Pero quiero decir, es una obra de arte genial. Él y yo, porque Belín se unió a un par más. Cuando llegas a la tradición reformada de Calvino, Calvino es muy similar en el sentido de que también quiere decir que la justificación es el perdón de los pecados. No se está haciendo justo. Esas son cosas distintas. Lo que encontrarás con Calvino es que quiere mantener esas ideas más estrechamente unidas que Lutero. Y entonces, mientras Lutero y la tradición luterana tienden a querer separar la justificación de la regeneración, de la santificación, Calvino quiere decir que son distintos pero que siempre van juntos, que son inseparables. Y esa es parte de la razón por la que, de alguna manera, se podría decir que se hace un énfasis diferente en la relación entre la fe y las obras dentro de la tradición reformada, y luego se tenderá a entrar dentro de la tradición luterana. También es interesante cuando se mira dentro de la tradición reformista, algunas otras figuras reformistas, por lo que Martin Bucer es un buen ejemplo, quien es el propio mentor de Calvino en Estrasburgo. Bucer es alguien que realmente se aferra al entendimiento tradicional de que sí, es forense, pero aún se aferra a este aspecto efectivo. Y eso es algo que, ese tipo de informe minoritario dentro de la tradición reformista, nunca desaparece. Siempre hay, ya sabes, tradiciones reformistas, aunque Calvino es una voz tan prominente, siempre es más que solo Calvino.
Y entonces siempre hay ciertas figuras dentro de la tradición reformista que continúan afirmando que hay un aspecto transformador y efectivo en la justificación como lo había hecho Agustín, incluso si quieren decir, ya sabes, que el forense es primario y eso es algunos de ustedes saben cómo es que, nuevamente, todo en estas tres categorías y cómo se relacionan con algunas de las controversias históricas que encontrarán. Así es como dentro de esas dos tradiciones terminan obteniendo una comprensión distintiva de la doctrina. Punto. Como dije, no es lo mismo para todos los protestantes porque los anabautistas y también los anglicanos no se alinean perfectamente ni con las tradiciones reformadas ni con las luteranas. Y así algunas figuras se inspirarán más en ellas, otras en su interpretación, realmente parecen volver a la línea anterior más tradicional. Excelente. Bien, se habla de una relación entre la doctrina de Lutero y Santo Tomás. ¿Cuáles serán las similitudes y diferencias? Sí, es una buena pregunta. Quiero decir, hay una gran pregunta en cuanto a si Lutero leyó a Tomás de primera mano. Y puedes tener diferentes personas que darán diferentes puntos de vista sobre esto. Parte del desafío es que, en primer lugar, sabemos que la propia educación de Lutero fue realizada por franciscanos. Y justo dentro de ese contexto, no está claro cuánto contacto de primera mano tiene con Tomás. La otra cosa con la que se topan los académicos es que muchas veces articula posiciones en las que dice cosas, ya sabes, como lo hace Tomás, que a veces tiene razón. Y otras veces no está bien. No es, ya sabes, parece estar bastante fuera de lugar. Y luego hay otras ocasiones en las que Lutero dice cuál es su propia posición, y luego te detienes y dices, muchacho, suena exactamente como la posición de Tomás. Entonces hay algunos desafíos ahí. Creo que si examinaras algunos de los puntos de acuerdo entre Tomás de Aquino y Lutero, ambos estarían de acuerdo en que la gracia de Dios es absolutamente necesaria para la justificación del pecador, de modo que no hay manera de que un individuo pueda ser justificado por sus propias acciones, por sus propios méritos. Y en todos los sentidos, la justificación depende de la gracia de Dios. Y ya sabes, es divertido. Recuerdo que cuando era estudiante de doctorado, a veces hacía esto. Estaba leyendo el comentario de Tomás sobre Gálatas, que por cierto recomiendo mucho. Es fantástico. Y me encuentro con ciertos pasajes. Y en esos pasajes, de repente pensaba, Dios, esto suena exactamente a Lutero. Parece que uno pensaría que se trata de una cita de Lutero. Entonces recuerdo que estábamos publicando estas citas en Facebook y simplemente decíamos, está bien, adivina, ya sabes, adivina quién escribió esto. No lo busques, pero adivina quién es. Y, por supuesto, todo el mundo piensa que es Lutero porque está hablando de, ya sabes, ser justificado solo por la fe y todo esto, ya sabes, ciertas cosas como esta. Y, ya sabes, en cada caso la respuesta fue equina. Y entonces puedes encontrar todo tipo de cosas así en cuanto a, ya sabes, ser justificado por la gracia de Dios. ¿Cómo es la fe, que es el instrumento fundacional que se apodera de la gracia de Dios? Y en ese sentido, puedes decir que, ya sabes, la fe por sí sola es algo que puedes afirmar desde el punto de vista de un cliente, siempre y cuando no sea una fe que, ya sabes, se opone a, ya sabes, esperar y amar. Entonces, hay muchos puntos compartidos, supongo que se podría decir, que tienen, donde divergirían en un par de cosas, se podría decir que el sentido de fe de Tomás es uno que crees que sabes, lo que es simplemente una buena fe, dices lo que es. Ya sabes, Gálatas 5 y 6, no es una especie de fe simplemente, ya sabes, por sí misma o fe muerta. Es fe que es activa por el amor. Es la fe que se forma con el amor. Y esa fue una idea contra la que Lutero realmente se opuso y pensó que era, ya sabes, aunque era una interpretación tradicional. Pensó que se trataba de una manera de introducir obras en la justificación, lo que para él era muy problemático. Entonces esa es una distinción entre estas dos figuras. Si nos fijamos en su comprensión de la naturaleza de la justificación, también veremos una diferencia porque Tomás, como casi todos los demás, en ese período, la entiende no solo en términos forenses, sino también en términos de ser hecho justo.
Y eso es algo en lo que Lutero quiere establecer una distinción de un lado al otro. Otra área importante, y realmente creo que es importante comprenderla porque cuando se entiende esto, hay muchas cosas en la teología de Lutero que tienen sentido. Una distinción realmente importante entre ellos es su comprensión de la causalidad y cómo se relacionan la acción divina y la humana. A otro. Desde el punto de vista de Tomás y desde un punto de vista teológico tradicional más amplio, la acción divina no es algo que actúe en competencia con la acción humana. Y entonces, ya sabes, Tomás dice que puedes tener algo hecho por un actor divino. Y el actor divino trabaja al 100%. Y el agente secundario no compite con ese actor de ninguna manera. Ese agente secundario a través del cual trabaja el agente primario también puede ser un agente completo. Puede estar operando al 100% y no hay sensación de contradicción. Entonces, si tomo un bolígrafo y escribo con un bolígrafo, no dirías, oh, esto es 50% yo haciendo esto y 50% el bolígrafo haciendo esto. Dirías, no, así es, no es así como funciona filosóficamente. Y entonces no hay, se puede decir, una diferencia entre la acción humana y la acción divina. Cuando se trata de preguntas sobre causalidad, a veces una palabra que se utiliza no es competitiva. Hay una relación no competitiva entre Dios y la humanidad. Esta es una distinción clave con Lutero porque Lutero opera con un marco filosófico anómalo en el que todas estas acciones tienen lugar en el mismo plano filosófico. Y entonces, si usas la analogía de la pluma, no estás mirando a los agentes primarios, sino a los agentes secundarios, todos los agentes están operando en el mismo plano. Y como resultado, si hago algo al 99%, el bolígrafo hace algo al 1%. Si hago algo, ya sabes, 50%, entonces el bolígrafo hará algo 50%. Si aplicas esto a cuestiones de salvación, aquí es donde se vuelve interesante. Dentro del marco anómalo que heredó Lutero, y es importante decirlo, él no inventó este marco. Esto es lo que heredó del anómalo franciscano que lo educó. Entonces, si piensas en gente como Guillermo de Ockham, este es el medio filosófico en el que se crió. Bueno, lo que esto significa es que la salvación es en parte obra mía y en parte obra de Dios. Así que tal vez Dios haga el 90% y yo el 10%. Quizás Dios hace el 99% y yo el 1%. Quizás Dios haga el 50% y yo el 50%. Pero puedes ver que hay una acción parcial de parte de Dios. Hay una acción parcial de mi parte y es, ya sabes, cómo se relaciona esa agencia humana divina entre sí. Dios es una causa parcial, yo soy una causa parcial. Puedes ver cómo, si tienes ese marco, la idea de que Dios parcialmente causó o parcialmente quiso nuestra salvación parece objetable. La idea de que conoces a Dios, quien dio a su único Hijo por nosotros, no iríamos y nos daría todas las cosas. La idea de que de alguna manera Dios entregue a su Hijo por nosotros sea un 50% o un 75% parece objetable. Y entonces, desde el punto de vista de Lutero, tiene que ser Dios actuando 100% para nuestra salvación. Pero filosóficamente debido a las posiciones previas a la septiembre que él sostiene. Esto significa que lógicamente la humanidad debe contribuir con 0% a la salvación. Y es realmente interesante cuando realmente pasas tiempo con Lutero. Por eso siempre no siempre pero muchas veces problematiza realmente las buenas obras. Es por eso que realmente problematiza ideas como intentar luchar por tu propia salvación. ¿Por qué sería eso problemático de una manera que no lo fue para figuras anteriores que no se adhirieron a este marco filosófico? Si usted, desde un punto de vista luterano, si está tratando de ganar su salvación por obras, si de alguna manera, no está simplemente recibiendo el regalo justificador de Dios 100% como un regalo, como algo a lo que no puede hacer nada para agregarle en cualquier momento, si no lo es, si no estás recibiendo esto como 100% obra de Dios, lo que estás haciendo es necesariamente quitárselo a Dios.
Estás diciendo que algo que pertenece a Dios, esto es parte de su 100%. No, está bien, voy a tomar un poco de eso y, en cierto modo, lo tendré para mí. Desde el punto de vista de Lutero, en realidad le estás robando a Dios. En realidad es una especie de idolatría y te estás haciendo pasar por Dios, algo que pertenece solo a Dios. Estás tratando de hacerlo tú mismo mediante tus propias acciones. Y no solo es una especie de autoidolatría, sino que también significará que se perderá la salvación porque la humanidad es falible. Y entonces, si depende de, ya sabes, Dios el 90% y depende de mí el 10%, bueno, dale a la humanidad el tiempo suficiente, vamos a estropear ese 10% y se perderá. Y entonces, como se puede ver, el marco filosófico que hereda Lutero y en el que opera, casi requiere que se oponga firmemente a cualquier sentido de justificación participativa. Es interesante porque cuando critica a otros protestantes, cuando critica a los reformados, cuando critica a los anabautistas, es realmente interesante. Es difícil entender por qué está tan enojado con estos otros protestantes. Bueno, es por este marco al que se aferra. Si no es Dios 100%, entonces no estamos hablando de la Biblia cristiana, estamos hablando de otra cosa. Porque el cristianismo habla de cómo Dios opera 100% para nuestra salvación. Creo que se puede decir que esa parte es algo con lo que Tomás de Aquino estaría de acuerdo. Él diría, absolutamente, Dios obra 100% para nuestra salvación. En lo que no estaría de acuerdo es en que Tomás de Aquino y usted conoce a la mayoría, y en realidad a casi todos los intérpretes que conoce de la tradición anterior también dirían que Dios actuando 100% por nuestra salvación no significa que no estemos capacitados para trabajar como agentes secundarios, Causas también, porque filosóficamente, nuestra agencia no opera en el mismo plano que la agencia de Dios, por lo que, ya sabes, él diría, ya sabes, supongo que si estuviera en una conversación con Lutero, diría algo como, tú ya sabes, mira, ya sabes, Filipinas también. Así que, ya sabéis, ocupaos de vuestra propia salvación con temor y temblor, porque es el Espíritu de Dios que obra en vosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. ¿Cómo puedes tener ambas cosas simultáneamente para trabajar 100% por nuestra cuenta, pero luego reconocer que ese 100% de trabajo que estamos haciendo solo existe porque Dios previamente ha querido y nos ha permitido por su propio placer poder trabajar porque Él también ha actuado al 100% por nuestra salvación? Así que ese sería un punto en el que él y Lutero divergirían uno del otro y creo que es un punto muy importante porque si entiendes eso con Lutero, realmente creo que entiendes el pensamiento de Lutero. Y si no lo entiendes, simplemente piensas, ¿por qué dice esto? ¿Por qué niega el libre albedrío? Parece tan extraño. ¿Por qué? Pero tiene sentido cuando se entiende filosóficamente algunos de los principios a los que se aferra. Gracias, hermano. Oh, me disculpo por saludar. No te estaba saludando como algunas personas que pasaban. Está bien. Puede que me sienta muy especial, pero ahora supongo que ya no me siento tan especial. No, eres muy especial, hermano. Soy consciente de que... Me siento mejor ahora. Sí, oh sí. Bueno, una de las últimas preguntas es que el documento conjunto entre católicos y luteranos sobre la justificación parece transcribir solo lo que es coincidencia en los nombres, pero su trasfondo teológico ha dejado a muchos insatisfechos. ¿Qué crees que debemos entender unos de otros para resolver este problema de división? Esa es una gran pregunta. Permítanme comenzar diciendo que creo que la declaración conjunta es algo bueno. Creo que es un buen paso. Es un paso en la dirección correcta. Honestamente, incluso si no se hicieron declaraciones, incluso si no hubo declaraciones formales de nada, el hecho de que tengas teólogos de, ya sabes, diferentes orígenes denominacionales, ya sabes, leyendo las escrituras juntos, orando juntos y, ya sabes, pedirle a Dios juntos que los ayude a comprender, ya sabes, todas estas cosas y trabajar juntos en la historia, honestamente, incluso si no hubiera fruto alguno, seguiría siendo algo bueno. Y creo que el hecho de que lo que hay en la declaración conjunta sea algo imperfecto no significa que todavía no tenga valor. Por eso creo que lo primero que diría es que animaría a la gente a leer la declaración conjunta.
Creo que es un buen documento. Creo que hace un trabajo decente al mostrar dónde todavía hay diferencias y dónde las cosas, ya sabes, no son idénticas dentro de una comprensión luterana a lo que vas a tener dentro de una comprensión católica. También se han publicado documentos posteriores. Así que hay uno realmente bueno. Creo que esto es de Dios, 20. ¿Qué año fue? Tal vez 25. Podrían ser 20 y 13. Se llama Del conflicto a la comunión. Es otro documento realmente bueno, muy bueno y recomiendo encarecidamente que lo haya leído, creo, mucha menos gente, pero también es muy valioso. Algunas de las deficiencias que ves en la declaración conjunta, un par de cosas que puedes saber. Todavía tienes, en algunos casos, una especie de unidad por ambigüedad verbal. Es decir, básicamente estás haciendo que la fraseología, ya sabes, sea lo suficientemente ambigua como para que ambas partes puedan estar de acuerdo con ella, aunque reconoces que las dos partes, los partidos, quieren decir cosas diferentes con lo que dicen. En realidad, eso solo puede llegar hasta cierto punto. No, nuevamente, no quiero criticar a nadie como, ya sabes, parte de estas cosas. Sé que es muy difícil trabajar y sé que, ya sabes, la ambigüedad verbal es incluso, ya sabes, nunca será completamente inevitable. Pero hay casos en los que, en lugar de reflejar realmente, ya sabes, un acuerdo real, existe un lenguaje ambiguo que puede interpretarse de más de una manera en lugar de necesariamente un avance y una comprensión reales, y ya sabes, es interesante. Estaba a favor de algo en lo que estaba trabajando ahora mismo, estaba revisando la encíclica Unum Sin de Juan Pablo II, para que tal vez ganaran. En realidad lo estuve leyendo anoche, que es de 1995. Y es una de las cosas que él realmente desaconseja activamente. Dice que cuando trabajamos por la unidad cristiana, no deberíamos basarnos únicamente en la ambigüedad verbal. No debería ser simplemente, oye, hagamos una fórmula que parezca que todos estamos de acuerdo y que simplemente disimule los desacuerdos reales que todavía tenemos. Porque lo que él dice es que lo que terminarás haciendo es que esos desacuerdos se trasladarán más adelante. Simplemente los empujarás a otra parte, pero no desaparecerán hasta que realmente resuelvas esos problemas. Por eso creo que es importante no estar satisfecho solo con la ambigüedad verbal, sino tratar de llegar a un acuerdo más profundo más allá de, oye, estas son solo palabras con las que básicamente podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, casi porque ocultan los desacuerdos más amplios que tenemos. Tengo un segundo problema. Hay una cuestión de quién habla en nombre del luteranismo y creo que es un desafío porque aunque hay luteranos que han trabajado en esto, y sí, y no cuestiono que hay personas que lo hacen, ya sabes, tratar de ser luteranos fieles y tratar de ser fiel al propio Lutero. También ha habido varios luteranos que han dicho, no, esto no nos impresiona mucho. Y no encontramos que lo que está sucediendo aquí sea particularmente fiel a la tradición luterana y, por lo tanto, conocen a los luteranos del Sínodo de Missouri en los Estados Unidos, por ejemplo, saben la forma en que nuevamente aprecian tanto lo que está sucediendo. La forma en que no han aceptado algo como la declaración conjunta. Y el desafío es que a menudo son los miembros del Sínodo de Missouri los que se toman más en serio la identidad luterana que, por ejemplo, los luteranos evangélicos dentro de los Estados Unidos. Así que creo que es un verdadero desafío y en realidad apunta a un desafío aún más profundo, que es quien realmente habla en nombre del luteranismo. Esta es una de esas cosas cuando nos adentramos en la década posterior a la muerte de Lutero, e incluso antes de eso, incluso cuando todavía está vivo, se ven algunos de estos problemas. Porque la teología de Melanchthon, que acaba siendo realmente formativa para el luteranismo confesional, no es idéntica a la teología de Lutero.
Y el luteranismo en sí no es idéntico a la teología de Lutero y, como resultado, no será posible proponer algo que sea simultáneamente 100% fiel al luteranismo confesional y 100% fiel a la propia teología de Lutero y escritos también solo porque hay alguna divergencia entre ellos y luego es importante que sepas preguntas sobre el libre albedrío. Por ejemplo, hay una distinción entre Lutero y el luteranismo. Entonces es un desafío. Sí, Quiero decir, estoy aprendiendo a usar esto. No, está bien. Dice, no sé si puedes ver la pregunta o el comentario. Sí. esto, déjanos saber sobre la justicia, el bien y la ley de Moisés para la justificación. Así que no estoy seguro de entender al 100% lo que eso significa. Puedo intentarlo si quieres. Sí, déjame ver. Nuestra propia justicia y la justicia de Dios. Sí, déjame intentar esto. Um, Creo que si estás buscando y puedes leer el artículo, lo sabes. Y espero que encontremos una traducción al español del artículo allí también. Me han dicho que si usas el chat GPT y dices, oye, traduce esto al español, alguien me dijo recientemente que en realidad es muy bueno en eso. Entonces, podemos hacer una versión así de alguna manera. Porque es un artículo algo largo. Son como 44 páginas. yo, Verás mucho este tema allí. Entonces, ¿cómo es que nuestra justicia se relaciona con la justicia de Dios? Nuestra justificación se relaciona con la propia justicia de Dios. La respuesta sencilla es que la justicia de Dios es la fuente de toda otra justicia. Es la fuente de nuestra propia justicia y la expresión clásica de esto es que así lo conoces, Street. Agustín dice que sabes cuando Dios nos recompensa, cuando hace algo así está coronando sus propios dones. ¿Qué significa eso? Significa que solo tenemos algo meritorio dentro de nosotros porque proviene de la fuente de Dios mismo. Y entonces no hay rectitud, no hay justicia que tengamos, ya sabes, por nuestra cuenta que, ya sabes, podríamos decir, oye, somos la fuente de ello. Todo proviene de la participación y el compartir dentro de la propia justicia de Dios. Ahora, nuevamente, parte de lo que sucederá entonces es la forma en que lo entiendas que estará realmente influenciada por el marco filosófico que tienes porque si eres alguien como Street, Tomás de Aquino o conoces a Agustino, sabes, elige tu opción. Por lo que sabes, las cifras anteriores dicen que eso no significa que no podamos participar de alguna manera en esto porque tampoco hay una sensación de tipo la acción primaria de Dios no es algo que excluya nuestra acción secundaria, nuestra causalidad secundaria. Lo habilita, lo hace para que sea posible. Y entonces, en figuras como Agustín, no hay buenas obras problematizadas como lo fueron en los siglos posteriores. Si nos atenemos a un marco filosófico más parecido al marco filosófico de Lutero, que considera que la acción humana y divina operan en el mismo plano, entonces eso será un problema. Cualquier cosa que sea nuestra justicia, estás diciendo, está bien, esto de alguna manera compite con la justicia de Dios. Puedes ver cómo eso llegaría a parecer realmente problemático. Así que el problema es menor. Si piensas entre protestantes, católicos e incluso ortodoxos, ¿cuál es la fuente de la justicia? La cuestión termina siendo el sentido de cómo se relaciona nuestra actividad con la acción divina. Y creo que si pueden llegar a un acuerdo al respecto, entonces será de gran ayuda. Y a veces pueden terminar hablando, ya sabes, hablando entre sí de otra manera. La tradición reformada es identificada como heredera de la gracia agustiniana. Sin embargo, también se afirma que Trento reformuló su doctrina en Agustín. ¿Qué verdad hay en estos dos?
Sí, estaría feliz de encargarme de eso. It's Supongo que lo primero que diría es que, ya sabes, te remitiría a los artículos. Te doy algunos de los pasajes para que los veas. um Esta es un área en la que Calvino, creo, es honesto al decir que su comprensión de la justificación es distinta de la comprensión de la justificación de Agustín. he Generalmente no le entusiasma tener que decir que no está de acuerdo con Agustín. Y esta es una de las áreas en las que dirá que no está de acuerdo con Agustín. Verás esto también cuando se trate del tema relacionado del libre albedrío. Este es uno de los puntos donde, ya sabes, dirá que Agustín se acerca más que muchos otros padres, pero todavía quiere corregir a Agustín, porque Agustín todavía quiere decir que todavía hay espacio para el libre albedrío humano, que, ya sabes, la acción absoluta de Dios no es algo que niega nuestro libre albedrío porque Él los ve nuevamente dentro de un marco filosófico compatibilista y no competitivo. Eso no es lo que Calvin sostiene y por eso Calvin, como sabes, rechaza el libre albedrío y también rechaza cualquier tipo de sentido participativo cuando se trata de digesticación. Entonces, esta es un área en la que tanto Calvino como Lutero serán distintos de Agustín en lo que respecta a esta doctrina particular y cómo funciona. Y es realmente interesante verlo entre los 15, 30 y 40, porque no es algo de lo que ninguno de los dos esté realmente entusiasmado de hablar. Hay un caso famoso, creo que eran las 15 y 32, cuando el lugarteniente de Lutero, Philip Mollington, le escribe una carta a Brent, que es otro luterano, y dice, básicamente lo admite, apelo a Agustín como si estuvo de acuerdo con nosotros, por la opinión que el público tiene de él, aunque no esté de acuerdo con nosotros. Y en realidad son las 15 y 31. Porque él, creo que mucha gente lo llama y le dice que esto no funciona y en 15:32 se detiene y con su comentario sobre Romanos dice, sabes que Agustín está equivocado con esto. Y creo que en realidad es así de alto en la charla de sobremesa de Lutero. Tiene una línea donde dice, sabes, al principio no devoré a María, no simplemente leí los escritos de Agustín, pero tan pronto como descubrí cuál era la justificación o significaba mi fe, entonces todo terminó con Agustín y así lo has hecho nuevamente debido a la proximidad de Calvino a Lutero en esta doctrina particular, eso crea el mismo tipo de distancia también entre Agustín y Calvino. Habiendo dicho eso, como mencioné antes, la tradición de referencia no es solo Calvino. Entonces, si lees, y digo leer, es muy largo y no es fácil de leer. Pero si volvieras atrás y leyeras el comentario de Martin Bucer sobre Romanos, por ejemplo, quien fue el mentor de Calvin, y al comienzo del propio comentario de Calvin, complementa el de Bucer como el mejor que existe. Vocero básicamente sostiene una comprensión agustiniana de la justificación. Si alineas a Lutero, Vocero y Agustín, Vocero definitivamente está con Agustín en lugar de Lutero y también es distinto de Calvino en esa área. Por eso creo que hay voces minoritarias dentro de la tradición reformista que todavía mantienen una visión más parecida a la de Agustín. Parte de esa razón es justa, la influencia de Agustín en la historia del pensamiento cristiano. Y creo que debido a la forma en que interpreta estos textos de maneras que parecen tan convincentes, creo que tal vez sea una buena manera de decirlo. Es difícil no estar de acuerdo con él. Creo que ahí es donde termina Wooster también. Pastor, yo. Put the audio again. Lo sé. Bien, estoy de vuelta. Bueno. Respecto a mi pregunta anterior, le pregunté que el documento conjunto entre católicos y luteranos sobre la justificación parece transcribir solo lo que es consistente en nombres, cuerpo, antecedentes teológicos y que ha llevado a muchos a estar insatisfechos. La última pregunta, y prometo que es la última pregunta, ¿cuál ha sido el desarrollo sostenido de los ortodoxos orientales en este sentido? Sí, es una gran pregunta.
It's Honestamente, una de mis cosas favoritas al investigar y escribir este artículo es poder pasar tiempo con los padres orientales, tanto antiguos como también con la interpretación ortodoxa más reciente. um Y de hecho, le estaba enviando un correo electrónico a un sacerdote ortodoxo que está en Street Vladimir, que tiene la popular serie patrística. Hay un libro sobre Clement en el que he estado trabajando con ellos desde siempre. Y parte de la razón por la que ha tardado tanto es porque este artículo tardó tanto en escribirse. Entonces compartí este artículo con él y le dije, oye, esta es la razón por la que mi libro llega tan tarde, porque he estado trabajando en este artículo. Y entonces estábamos enviándonos correos electrónicos sobre eso. Y estaba diciendo que una de mis cosas favoritas de este artículo fue poder realizar esa investigación. Los ortodoxos en general priorizan mucho la continuidad con los padres. Y como resultado, termina habiendo menos de qué hablar en el sentido de que simplemente van a apelar. Juan Crisóstomo o Cirilo. Volveremos y sabremos y hablaremos sobre cómo han interpretado las escrituras. Y entonces, lo que termina siendo realmente interesante es que en el siglo XVI tenemos esta correspondencia entre los teólogos luteranos de Tumeniin, que son una especie de herederos del luterano Melanchthon, que escribe al patriarca Jeremías de Constantinopla y se imaginan, oye, ¿sabes? No les gusta el Papa. A ustedes no les gusta el Papa. Seamos amigos y tal vez podamos llegar a algún tipo de acuerdo juntos y es realmente interesante. Hay una especie de serie, es como se podría decir, ciclos de correspondencia que van y vienen entre ellos y hay ciertas áreas en las que sabes que Lewis y los teólogos exponen lo que creen en el patriarca, dice, sí, eso. Suena que suena bien. Nos gusta eso. Y hay otros que dicen, eso suena, creo que suena bien. Pero sabes, debes tener un poco de cuidado con esto. Y hay otras áreas donde el patriarca simplemente dice, esto realmente no suena bien, esto no suena bien en absoluto. Y entonces tienes esto muy interesante, y es genial que se conserve para nosotros este conjunto muy interesante de, ya sabes, cartas que van y vienen. Y uno de los temas del que, por supuesto, están hablando es la justificación. Los luteranos están articulando esta comprensión luterana de la justificación. Y es muy interesante porque, ya sabes, hay muchas buenas obras que problematizan. Y el patriarca básicamente dice, como ustedes dicen que no están en contra de las buenas obras, pero luego dicen que los votos monásticos y el ayuno y todas esas otras cosas son todo este tipo de cosas malas que causan todo tipo de cosas malas. Y él dice, si realmente amas todas las buenas obras, entonces también amarías estas porque todas son muy buenas obras y puedes ver que es fascinante que los luteranos respondan diciendo que el problema con todas estas buenas obras es que estás dividiendo la obra de salvación entre nosotros y Cristo y estás tomando algo que pertenece solo a Cristo y diciendo que no. Esto también es parcialmente nuestro trabajo para que puedas ver que el sistema filosófico que están heredando es haz parte de ello, Dios hace parte de ello y no hay ningún sentido en el que pueda ser Dios haciendo algo 100% y nosotros también actuando 100%. Y entonces se oponen y dicen, no, esto, no se puede hacer aquello. No se puede tomar algo que pertenece solo a Cristo y tratar de tomar un pedazo de ello como si fuera nuestro y el patriarca responde diciendo que esto no es así. Entre comillas, Crisóstomo. simplemente lo dijo sobre el hecho de que Dios actúa completamente para nuestra salvación, pero no de una manera que anule o elimine la responsabilidad que Dios nos ha dado también y la forma en que somos capacitados por su gracia para participar en estas cosas. Entonces puedes ver, ya sabes, de la misma manera que, ya sabes, estamos hablando de, ya sabes, Tomás y Lutero, terminas teniendo este mismo tipo de, se podría decir, conflicto entre los luteranos y los ortodoxos. Como puedes ver, en realidad se basa en una cuestión filosófica de cómo se relacionan la acción divina y la humana, cómo se relacionan entre sí. La correspondencia en sí termina básicamente con el patriarca simplemente que ya no quiere hablar más de las cosas porque se da cuenta de que estas cosas simplemente no van a ninguna parte. Entonces, si te sinceras, hay un estudio ortodoxo de muchos que salió hace unos años. En inglés. Y si abre eso y habla de justificación, simplemente hable de la justificación como ser hecho justo. Y lo derivará a Crisóstomo. Así que históricamente ha habido compromiso,
pero no ha sido un área en la que supongo que se diría desde, ya sabes, un punto de vista luterano, ya sabes, específicamente que ha habido una especie de tracción en cuanto a, ya sabes, hay algún tipo de acuerdo entre las dos partes. Habiendo dicho eso, creo que a pesar de que hubo, ya sabes, estas conversaciones del siglo XVI, a pesar de que terminaron en desacuerdo, creo que el hecho de que conservemos esto y podamos ver con bastante claridad las áreas de desacuerdo es realmente útil. Para que podamos verlo, en realidad, ¿sabes qué? Están de acuerdo en muchas cosas, pero hay un par de cosas subyacentes que simplemente están viendo esto a través de lentes totalmente diferentes. Bueno, hermano Matthew, quiero expresar mi agradecimiento y muchas gracias por su tiempo. Sé que es sábado y preferirías estar con tu familia y me gustaría expresarte un gran agradecimiento. ¿Y una última palabra para el público? Vaya, ¿hay una última palabra para el público? Espero que esta conversación los inspire a regresar y leer las escrituras, abrirse y ver de qué está hablando Pablo, de qué está hablando Santiago, qué vemos en las escrituras sobre la justificación. Y espero que hablar sobre estas cosas te dé una mayor apreciación la próxima vez que regreses y pienses. Escuchar la palabra de Dios es más de lo que me había dado cuenta anteriormente, así que apaga el podcast y ve a recogerlo. Tu Biblia. Con eso te animaría. Bueno. Well- Bueno, gracias de nuevo y gracias a toda la audiencia por sus comentarios. Me gustaría expresar mi agradecimiento a todas las personas que vinieron a ver el directo. Si te gusta, síguenos y suscríbete a nuestros canales y también lee el documento de Mateo, que es muy bueno. Y está bien, eso es todo. Tenemos que decir adiós ahora. Muchas gracias, Pastor Percy. Gracias. Cuídate, hermano. Que tengas buenas noches. Está bien. Gracias. Adiós a todos.